Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de una pintora maravillosa, muy poco conocida en España, que me acordé, leo artículos, como diríamos, poco rigurosos, pero me acuerdo de estos artistas que sí que los conozco, digo yo, voy a hablar de ellos. Y curiosamente, mirando este articulillo que lo he puesto un poco en lo que os voy a contar como chuleta y mirando en el Thyssen-Bornemisza a ver si tenía algo, porque resulta que España tiene una grandísima cantidad, tendría más si no se hubieran quemado los alcázares, pero tiene una grandísima cantidad de las colecciones reales del Prado, etcétera, etcétera. Pero con el Thyssen-Bornemisza, digamos, ese hueco importante que tenemos del 19, sobre todo final 19, y las vanguardias europeas, pues vino a completar lo que son las colecciones españolas. Y vino a completarla de forma muy interesante porque supone artistas de otros países, etcétera, etcétera. Aunque aquí tengamos maravillosos artistas, ¿no? Pero también estuvimos muy cerrados durante mucho tiempo. Eso fue interesante a ciertos niveles, pero también fue desastroso a otros. El caso que ya os digo que estaba, se escribe Munter con dos puntitos que se lee como una I, Minter, Gabriel Minter. Bueno, esta artista, os voy a dar una síntesis pequeñita antes de empezar a contarlo de forma menos caótica. Era bávara, de buena familia, pero nació en una época donde las mujeres, finales del siglo XIX, donde las mujeres, pues francamente, no nada. Y ella, es que el artículo que leí venía a decir algo así: para ser novia de, fue una artista estupenda, en una época donde lo tenía todo en contra. Ella fue novia de Kandinsky cuando Kandinsky llevaba un anillito de casados, iba con él de viaje. Ella estuvo, dicen que lo creó, bueno, yo creo que lo crearon entre todos, de Blau Reiter, el jinete azul, antes de la Primera Guerra Mundial, que fue muy vanguardista, porque siempre que hablamos de vanguardia nombramos a París, pero se nos olvida que en Alemania se estaba cociendo cosas muy interesantes, estas vanguardias, ¿no? Vasily Kandinsky, a mí no me preguntéis por qué, pero me cae mal esto. No es que me caiga mal, no es de mis preferidos, porque creo que es un señor muy inteligente. Estuvo en la Bauhaus, he hablado de él montones de veces. Él estuvo en la Beauté Más, pero cuando llegó Stalin, quizá un poco antes, estaba viendo que la revolución, porque los artistas en Rusia estuvieron al lado de los revolucionarios, de lo que en todos lugares este tipo de revoluciones populares pasan por diferentes etapas hasta convertirse, hasta esclerotizar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en Rusia no fue una excepción y tuvo diferentes intentonas, y en el 17 pues cuajó y los artistas estuvieron al lado del pueblo ayudando y tal. Pero cuando murió Lenin y subió Stalin al poder, pues ya sabéis lo que pasó. Entonces los artistas tuvieron que salir corriendo, exiliarse, y de alguna forma tanto Estados Unidos como Europa, Estados Unidos posteriormente, después de con la Segunda Guerra Mundial, de aquí salen también Pirlau, se van a beneficiar muchísimo de muy buenos artistas. Y Vasily Kandinsky lo tienen como fundador de la abstracción, y se ha visto con el tiempo que no, porque quien realmente crea la abstracción es una mujer sueca, de un sitio pequeñito, sin contacto con otros artistas de otros lugares, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que os he hablado ya 40 veces, porque es que son nombres, no sé si se llama Blind o algo así. Bueno, y ella practica la teosofía, que es muy del gusto de esta época, y y bueno, es que sabéis, no que quiera ser feminista por el 8 de marzo, pero la historia la escriben hombres, y Vasily Kandinsky no fue el hacedor de la abstracción. Quizás se le ha tomado como el fundador de la abstracción, pero no lo fue, porque también hubo otro pintor alemán, pero sobre todo está, en primer lugar, esta mujer sueca, que no me acuerdo del nombre, aquí, porque es sábado, sabadete, y me he levantado tarde. Y esta mujer, lo que pasa es que sabía que, a pesar de ser Suecia y de ser más progresista que los españoles, que es como decir nada, porque en aquella época, principio del siglo, más progresista de los españoles podía ser cualquiera. Los italianos no, pero cualquiera de Europa. Y sabía que la sociedad no estaba preparada para que una mujer pintara la cantidad de obras que ella hizo, y como se lo podía permitir económicamente, lo que hizo fue dejar toda su obra en un cobertizo a un sobrino, un cobertizo gigante, pero alquilado. Pero pasaron los años y los años, etcétera. Pero en un momento determinado, el dueño del cobertizo le dijo: oiga, ¿o saque usted todas esas cajas perfectamente ordenadas? Bueno,
perfecto, como un bueno escandinavo, inventariada, no me salía la palabra. Y el dueño del cobertizo le dijo, oiga, saque usted eso de ahí, todo pintura abstracta, porque ella le gustaba, yo qué sé, la ouija, le gustaba la teosofía muy bonita y es muy de la época de principio del siglo, ¿no? Y muy de los artistas también, no es la única. Bueno, el caso es que todos son abstracciones, una preciosidad. En un momento determinado, su sobrino, a quien le había dejado, yo qué sé, 20.000 obras, no es una locura, se le ofrece a un museo nacional, no sé si serían los años 80, no lo sé, ya habían pasado, ella dice que hasta que no pasen 50 años, que eso no tiene que ver la luz. Creo que eran 50, no sé si eran 20 o 50, creo que 50. El caso es que lo vio mucho después, el museo lo rechazó y después con el tiempo y hoy lo tiene como oro en paño porque realmente fue la primera en hacer abstracción y fue una mujer, no fue un hombre. Pero bueno, hasta hace 5 minutos se creía que era Vasily Kandinsky, el de la abstracción con su nota musical y se nunca me ha gustado este hombre. Este Vasily Kandinsky, indudablemente un grandísimo artista, tuvo una formación de abogado, era profesor en la universidad y en un momento dado, con 32, 33 años, le dio como San Pablo, se cayó del caballo y dijo que lo suyo. Entonces él creó, era una persona muy cultivada, me parece que tenía otra carrera, creó, ¿cómo diría yo? Se vendió como personaje de forma muy moderna, que eso lo hacen mucho los artistas y los no artistas, ¿no? Que en un momento determinado volvió a su casa y vio el cuadro al revés y un destello de luz y que vio la obra de esta mujer, se supone, porque creo que estuvo por la zona y tal, y se le ocurrió. El caso que hasta, ya os digo que hasta hace nada. Entonces este señor, después de que estuvo en la Beautemás, que era la equiparación, los rusos que eran más pobres, a la Bauhaus alemana, se fue a la Bauhaus alemana y fue uno de los profesores míticos. Y en todo este proceso, antes de la Primera Guerra Mundial, estuvo con esta Gabrielle Minter, que a pesar de estar casado, viajaba con ella, vivía con ella, en fin, y la mujer tragando pobrecilla. Y, en fin, ahora os voy a contar, después en un momento estuvo un montón de años con ella, en un momento determinado la abandonó, nuestra Gabrielle tuvo una depresión muy fuerte y ella era una pintora expresionista. Os he hablado del expresionismo montones de veces, es de principios de siglo y se da sobre todo en los países germanos, pues yo qué sé, el grito de Munch, los países escandinavos, porque tiene mucho que ver con el sentido que tienen, teniendo en cuenta que tienen un clima muy adverso y tal, que hace que sean muy trabajadores y tal, pero a otros niveles, a nivel emocional, también los tritura un poco. No me hagáis caso, son pueblos maravillosos. El caso es que el carácter de ellos es muy fatalista, muy... yo no tengo que ver nada más que las óperas de Wagner o las óperas alemanas. O sea, Alemania, el pueblo de la filosofía, un pueblo maravilloso, pero todo fatalista, todo tremendo, todo tremendo. Aquí en Andalucía somos todo lo contrario, que se cae el mundo, que se caiga, ya hablaremos luego. Más tranquilos, demasiado huevones, pero bueno, íbamos por ahí. Bueno, pues lo mismo que en España triunfa el surrealismo y tenemos una cantidad de artistas surrealistas que no nos los quitamos de encima, incluso hoy día, pues en Alemania el expresionismo, que son, viene a ser como que la humanidad está hasta las narices de los países muy desarrollados de que el progreso, porque estamos en plena modernidad, en plena introducción de la modernidad, pues lejos, se pensaba que el progreso, mirad, se me está volando la casa mientras que hablo con vosotros, el progreso, lejos de ser un factor de mejora como iba a ser esa esperanza antes de las dos guerras mundiales que había en la modernidad, es que la tecné, que en griego significa arte, pero que ha tomado esa voz, ha tomado otro sema, otro, ¿no?, de tecnología, de cosas no artísticas, sino científica, más vinculada con la ingeniería, la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la tecné iba a redimir los avances tecnológicos, el sudor humano, o sea, iba a permitir que los individuos en países muy desarrollados los hijos los pudieran mandar a la universidad, el trabajo duro lo pudieran hacer las máquinas, ni siquiera los animales ni las personas, etcétera, etcétera. Todo eso se vino abajo con las dos guerras mundiales que envejecieron a Europa y el canon universal se resquebrajó. La capital del mundo pasó de París a Nueva York. Ahora mismo ya está la cosa mejor repartida. Pero bueno, hablando en términos artísticos y después de la Segunda Guerra Mundial, pues como que las cuestiones de ideología, yo qué sé, Teodoro Adorno, la gente perdió la fe
en el futuro, yo qué sé, porque la ideología habían llevado a 24 millones de muertos rusos, yo qué sé, no sé cuántos, 6 o 7 millones de muertos judíos en los campos de concentración, en fin, a una cantidad de muertes horrorosa. Entonces, de alguna forma, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, se genera el concepto de la posmodernidad, que es un poco esquizoide, ¿no? Que es, vamos a buscar un lugar, el sol, y en fin, luego ya veremos, ¿no? No esa fe ciega en la ideología que al final acaba siendo manipulada y no resulta nada más que se termina en muerte, muerte, muerte. Todo eso lo trajo las dos guerras mundiales a Europa, que envejeció y perdió la inocencia, cuando al principio del siglo la modernidad, todo lo contrario, tenía una fe ciega que a mayor educación intelectual, mayor formación ética, y fue todo lo contrario, a mayor educación intelectual, más armas mortíferas y más gente malvada y retorcida. Una persona podía estar, un oficial de la SS, por las mañanas podía estar interpretando a Brahms y por las tardes abriendo las duchas de los pobres civiles judíos, los cuales se mataban a embarazar niños de todo. Una cosa horrorosa, pero también españoles, que lo consideraban un escalón inferior, o gitanos, o lo que ellos consideraban colaboracionistas de la, ¿cómo se llama?, la resistencia francesa, en fin. Allí cayeron churra y merina. Todo el mundo para allá. Todos los que consideraban, pues a lo mejor un chico ligofrénico o alguien con un defecto físico y tal, vale, hacer limpieza. En fin, una atrocidad sin contar la Manchuria de tal. Bueno, voy a ver si os cuento aquí a la Gabrielle Minter. Gabrielle Minter, a pesar de tener una obra bastante extensa, no os he contado que los expresionistas como ella eran gente que abominaban porque esa modernidad los había convertido en cosa, ¿no? Iban a la fábrica aquí, con los departamentos de método y tiempo, y entonces había una, ¿cómo diría yo?, una cosificación del individuo. No interesaba nada más que fuera rentable, que trabajara al máximo, en el mínimo tiempo, y eso lleva a una deshumanización. Entonces ellos, que son un grupo, sobre todo al principio, de arquitectos, de chicos que están estudiando arquitectura en Dresde, forman un grupo, y el impresionismo, sí, el impresionismo empieza ahí, y a lo mejor pintan la cara verde, los ojos lilas, no sé, pintan unos colores. Obviamente también antes habían existido los fauves, etcétera. O sea, de alguna manera, cuando se aparece la fotografía, libera de su funcionalidad la pintura, entonces le permite experimentar, pero ya cuando emerge el cine, que es un poquitín después, ya la libera totalmente. Entonces lo que hacen las vanguardias es experimentar con los colores y tal, porque realmente su funcionalidad ya ha pasado al cine, a la fotografía, y entonces la agotan. Entonces desde el principio del siglo están agotadas la pintura, la escultura, etcétera, y los soportes en arte son la luz y la distribución espacial. Por eso están tan de moda los arquitectos. Yo creo que muchos todavía no se han enterado y siempre dicen, para fulanito que pinta es un artista. Bueno, pues sí, puede, yo qué sé. Bueno, voy a hablaros de Gabrielle Minter porque estoy hablando aquí de todo y de nada. Os he hecho una introducción que está muy bien. Bueno, esta pintora, a pesar de ser la amante de Kandinsky, ya me están llamando. A pesar de ser la amante de Kandinsky, se labró una vida de artista reconocida en un momento dado. Nunca la dejaron ser de ninguna academia, no porque era mujer. Y después, en un momento determinado, se fue a Estados Unidos y trabajó como fotógrafa, y le fue reconocida su labor como fotógrafa. Para nosotros, bueno, la gente que hacemos arte, que yo no hago arte en este momento, los encuadres son relativamente, la fotografía también está agotada, son relativamente fáciles porque estás acostumbrada. Ay, por Dios, ¿por qué tanta gente me llama? Estás un poquito acostumbrada a buscar motivos, entonces siempre tienes que intentar hacer una composición, y la fotografía va absolutamente todo. A mí cuando me dices soy un artista disciplinar, de verdad, o soy autodidacta, es que, no sé, se me ocurren disparates por mi cabeza. Estaría un cuchillo. Todos somos autodidactas, todos somos interdisciplinares, porque es que todo tiene que ver con todo. Yo qué sé, la fotografía con la pintura con el dibujo con la no sé qué. Y si os creéis que los que hemos ido a la facultad sabemos algo, pues no.
nada, porque los que nos daban clase a su vez eran artistas y no estaban por contarnos las recetas de cocina, os lo garantizo. Entonces, pues normalmente lo que pasa en la facultad es que tienes experiencia con otra gente que está en activo. Yo tenía compañeros que estaban en activo como artistas, tenía que pintar 10 cuadros al día para para comer a final de mes, y claro, esa gente con los ojos cerrados y tal eran capaces de, con pintura barata de, yo qué sé, de pared, te hacían una maravilla, después la terminaban en óleo, bueno, pero todo eso mientras que hablaba y se comía un bocadillo, y esos son realmente los que cuando le decía, oye, mira, me he perdido, mira qué boca, y decía, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Los colores hay que superponerlos, etcétera. Mira Tiziano, mira Tiziano. Y esos son realmente lo que pasa, lo bueno de la facultad, y sí que te enseña, aparte de la experiencia con los demás, es que vas viendo que no te lo enseña si quieres directamente, vas viendo muchas imágenes de, pues, yo que sé, el matrimonio de Norfini, las veladuras, el no sé cuánto, en fin, si quieres, porque de verdad que mis compañeros en la actualidad se dedican a cosas, yo que sé, desde arreglar ordenadores hasta hacer tatuajes. Bueno, Gabriel Mite, por favor, que si no voy a hablar de mi vida. Es una... Solo deciros que esta mujer, resumencito, chiquitito, chiquitito, estuvo con Vasily Kandinsky, viajó por Argelia, en fin, por muchos sitios, que en aquella época ni era tan fácil ni era tan habitual. Fue vanguardista a tope, la discriminaron por mujer, la discriminó el mercado, la discriminó su propio país, su propia... todo, a pesar de tener una trayectoria, de tener muchísimas obras y de haber aportado muchísimo, y la dejó Vasily Kandinsky en un momento determinado, después de años, y que en un momento su segunda pareja va a ser un filósofo maravilloso, que después morirá, y después ella va a emigrar a Estados Unidos y se va a dedicar a la fotografía y va a triunfar como fotógrafa allí. Le va a ir muy bien, cosa que me alegro mucho porque valía, porra. Y mirad, me ha resultado curioso que mirando el Thyssen he visto que el 2024, no sé si en noviembre de 2024, traen una exposición retrospectiva de ella en noviembre, diciembre, que va a cubrir la Navidad y que llegará hasta enero. Entonces os lo volveré a contar con una introducción un poco más corta. Bueno, voy a hablar un poquitín de ella, pero un poquitín solamente. Quedaros en la cabeza que es pintora expresionista que nace a finales del 19, me parece que es bávara. Los bávaros son como los andaluces, son los católicos de Alemania, son gente muy alegre. No tenéis que ver nada más que los Oktoberfest, se celebra en España y son, bueno, los españoles se han unido, todo lo que sea fiesta se junta, son divertidos, son gente animosa, en fin, a mí me caen muy bien los bávaros, se parecen a nosotros, es que el sur siempre es así. Bueno, lo que pasa es que está más de moda decir el norte, el norte. Bueno, nosotros somos el norte de Marruecos, el sur de España, quedamos bien. Vamos allá. Pintora expresionista, final del 19, bueno, que está en la vanguardia, crea de Blau Reiter y consigue deshacerse del ser novia de Vasily Kandinsky para triunfar. Ese es el artículo que leí y me encantó, porque yo la conocía. Coloco su obra y la voy a poner en el blog. Bueno, ella fue, Gabriel Mite, una de las figuras femeninas, a ver si escribimos la historia un poquito en femenino también, porque ya nos vale, vinculada al desarrollo del expresionismo alemán. Ella fue alumna de Vasily Kandinsky, alumna y colaboradora y compañera sentimental de Vasily Kandinsky mientras que estaba casado durante los años previos a la Primera Guerra Mundial de Blau Reiter, que es, no sé cómo decir, me parece que hicieron un calendario, o sea, es la pura vanguardia descarnada. Ella está en todos estos movimientos artísticos. Ya digo que la gente de Blau Reiter, muchos de ellos van a poner artistas jovencísimos en la Primera Guerra Mundial porque tienen que participar como soldados, ¿no? Es el jinete azul. Se forma en la Maschule für Damen, que es la escuela de mujeres de dibujo en Düsseldorf en 1897 y después en 1901 en la escuela Phalanx. Ella era de gente con dinerito, ¿eh? Y además le potencian, digamos, su veleidades artísticas. Cosa difícil, si hubiera tenido familia más pobre hubiera sido más difícil. Donde tiene como maestro a Vasily Kandinsky, con el cual pues a partir de entonces está con él. Van a viajar juntos, van a estar años, van a viajar juntos a Túnez, Bélgica, Italia, Austria, y vuelven a Berlín en 1908 y se establecen finalmente en Múnich.
Y en 1909 compra una casa en el pueblo bávaro de Murnau, que se convierte en los veranos siguientes en el punto de encuentro con Kandinsky, Alexei Yablevsky, Marianne Berfig. Bueno, en Murnau el arte de Münster evoluciona hacia la simplificación. Yo pienso en toda esta gente tan creativa, porque lo que tuvo que suponer la llegada de los nazis al poder, madre mía, debieron de... Es que ahora que se ha desarrollado más la historiografía, porque antes la gente, yo me acuerdo, mi padre sabía alemán muy bien y le decían, viajaba a Alemania y él feliz como una perdiz, y decían, no, Alemania nazi, y decían, no, Alemania música sinfónica, Alemania filosofía, ¿no? Ahora nos hemos enterado que durante el periodo de Hitler hubo rebeliones dentro del ejército contra Hitler, claro, fueron acallados porque los fusilaban, los mataban y los de todo, y los depuraban, ¿no? Pero claro, la imagen que vende hacia lo exterior es de cohesión en absoluto. O sea, como un pueblo que era la primera potencia pudo llegar a eso, a ese proceso de degradación. Bueno, lo facilitaron también los aliados con el proceso, con la paz de Versalles. Bueno, voy a seguir que si no me dilato. Bueno, influida por la experiencia de sus compañeros, por el descubrimiento de las pinturas sobre el cristal, porque ellos son muy de cristales, esta zona, y los checos también, la zona de Baviera y toda esta zona. Ella va a ser, ¿cómo se dice?, cristalera. Y tras participar entre 1909 y 1910 en la exposición de Neu, es que es una palabra, tengo que leerlo, Künstler Berengun. Oh, Neue, Neue, no es Neue, Künstler Berengun, en Múnich. Bueno, abandona la asociación y a la vez que Vasily Kandinsky y Franz Marc. Franz Marc, os he hablado de él, que estaban de Blaureiter, y muere en la Primera Guerra Mundial y era un artista excepcional. Pues va a ser compañero de fila de estos otros. Y lo que hacen juntos es el almanaque para The Blaureiter, que después es mundialmente conocido. Lo que pasa es que yo os digo que los franceses se venden muy bien y los españoles y los alemanes peor, pero Múnich, en esta época, Múnich, que dicen ellos, es un hervidero de arte, tanto como lo puede ser París. Lo que pasa es que por lo que sea menos conocido. Bueno, en 1914, a principio del comienzo de la Primera Guerra Mundial, nuestra Gabrielle se traslada con Kandinsky a Suiza y después, ya en solitario, a Copenhague, que dicen ellos. La relación con Kandinsky termina y ella pilla una depre de aquí, pero levanta cabeza y, yo qué sé, termina la guerra en Münster, porque es que hay un antes y un después también en la guerra a nivel de arte. Vuelve a Murnau, que es donde tiene la casa, que es desde entonces el lugar de residencia de ella. Y en 1927 lo que pasa es que ella conoce al filósofo historiador que os he dicho, que es de arte, que es Johannes Eichen, o Eichner, al que va a estar unida hasta la muerte de este señor. Vuelve a conocer el amor, vuelve a trabajar, lo cual es maravilloso. Y hasta después de la Segunda Mundial surge un interés renovado por el expresionismo, y entonces se acuerdan de ella, del expresionismo alemán, porque el expresionismo es del norte de Europa, norte-centro de Europa, y se comienza a reivindicar la relevancia de esta artista maravillosa, que, como os he dicho, por suerte el museo, ¿cómo se llama?, el Thyssen-Bornemisza, va a traer, no sé si en noviembre o en diciembre, y va a estar toda la Navidad. Me encantaría verla, porque todo lo veo por libre, hijo mío, todo es por diferido. Bueno, es ser pareja de un artista, al contrario de lo que se pudiera parecer, en lugar de impulsarte la carrera, puede llegar a invisibilizarte, que es lo que pasa a esta mujer. Pasa hoy y pasaba antes. Yo no sé por qué a las mujeres siempre, es que no hay forma, ¿eh? La misoginia que hay. Bueno, dedicarse al ámbito creativo siempre es la mujer de, sobre todo si mantiene una relación sentimental, como le pasaba a nuestra Gabrielle Mütter con un Vasily Kandinsky, que era el santo, el Santa Santorum del expresionismo abstracto, que ya, o sea, de la abstracción. Como, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que va a estar el expresionismo abstracto en Estados Unidos, que va a ser de cuña americana, pero claro, tiene sus precedentes, todos estos abstractos, en lo que se creía que era Vasily Kandinsky, que no. Caso hay tanto de estas historias intelectuales famosos de antaño, pues como François Gillot, yo qué sé, Colette Gala, Dalí, Zelda Fitzgerald, la mujer de Scott Fitzgerald, Sylvia Plath, pobrecilla que se suicidó. No, os tengo que hablar un día. La poetisa inglesa.
o la que podremos conocer mejor el invierno próximo, gracias a una de las exposiciones que va a traer el Thyssen-Bornemisza, que va a hacer un de Gabriel Münter, no sé si en noviembre o diciembre, con el título de Gabriel Münter, la gran pintora expresionista. Pues esta institución va a traer, aquí estoy haciendo publicidad, el trabajo de esta mujer que en España es muy desconocido, fundadora del grupo de artistas expresionistas de Blaureiter, como os he dicho, y lo hace acercándonos, bueno, van a traer más de 100 obras, lo cual es interesantísimo, y porque te acerca a lo que es el mundo privado del artista, materializado en una espectacular serie de pinturas, dibujos, grabados, fotografías, porque ella se dedicó luego a la fotografía, cuando emigró a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos era una potencia de fotografía en aquella época, que reclaman a esta mujer como una de las figuras más sobresalientes del arte del siglo XX. O sea, ahora estamos también desarrollando la historiografía del arte y su influencia indica cómo lo fue. Sin embargo, sobre ella siempre ha pesado como un lastre, una especie de condena de ser la pareja de Vasily Kandinsky, que la ha invisibilizado, y su trabajo nunca llega a trascender lo que merecía. Dice ella, a los ojos de muchos yo era solo un complemento necesario para Kandinsky, la jovencilla. Se olvida con mucha facilidad que una mujer puede ser una artista creativa con un talento propio, real y original. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.